Dios bendiga, hermano, una vez más. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia nos permite una vez más estar en tu presencia, Jesús. Glorifica tu nombre en el nombre de Jesús. Y si tú quieres volver a ver este programa, suscríbete en franzodedios@gmail.com. Y hoy queremos hablar acerca de la distracción. Y es algo que el enemigo está penetrando en la iglesia, y la iglesia de Cristo está distraída. La vemos en la iglesia y vemos al predicador predicando, y vemos la iglesia en otra cosa, hablando o riéndose. Vemos al igual en la alabanza cantando al Señor, y vemos a una iglesia, una parte cantando, otra parte callada, otra parte sentada, y está en la iglesia y está muy distraída, está como sonámbula. Y la iglesia de Cristo debe despertar. Vemos una iglesia indiferente, no vemos una iglesia genuina, y debemos despertar porque la iglesia está totalmente desenfocada. Y el Señor me dijo así: la iglesia está distraída. Y la palabra distracción significa quitar el enfoque de donde yo lo tengo puesto. Y voy a la iglesia, y cuando voy a la iglesia es para enfocarme o estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la distracción? Me saca del enfoque en el cual yo debo estar. Y eso vamos a ver la consecuencia cuando la iglesia del Señor está distraída. Cuando una iglesia del Señor está distraída, no ora. Cuando una iglesia del Señor está distraída, se le importa ya a la iglesia como no ir. Cuando una iglesia del Señor está distraída, se halla que el predicador dura mucho predicando, se cansa. ¿Por qué? Porque su mente está en otra cosa, su corazón está en otra cosa. Por eso dijo Jesús en Mateo 15, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor llama al pueblo a que se vuelva a Él, a que entre al arrepentimiento. Mateo 16, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y hace esta pregunta, ¿por qué? Porque quiere saber cuál es el enfoque de su discípulo. Él quiere saber lo que ellos piensan. Y dice Mateo 16 en el verso 13, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo te preguntaría, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un amuleto? ¿Es simplemente aquel a quien tú dices profesar, creer, pero está lejos de guardar la palabra? Está lejos de honrar la palabra. Está lejos de rendirte, de arrepentirte. Entonces, ¿a quién le estoy sirviendo? Porque una persona distraída no está atendiendo lo que se está hablando, no está atendiendo lo que se está predicando. Y cuando tú le preguntas de qué se predicó en la iglesia a los hermanos, no sé, se me olvidó. ¿Por qué? Porque estaba distraída. Y Dios está llamando a una iglesia que ponga la mirada en Cristo. Y aquí vemos que el Señor quiere saber en qué están sus discípulos, a quién está mirando, si están enfocados en lo que Él está enseñando o están enfocados en otra cosa. Y vemos que aquí los discípulos dicen: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vemos la respuesta que ellos dan. Y ellos dieron: uno Juan, otro uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas.
Pero Jesús se va más allá. Porque la gente, viendo la gloria de Dios, la manifestación que sucedían a través de los milagros, se sanaban los enfermos, los muertos despertaban, resucitaban, los panes se multiplicaban, sucedían grandes cosas. Y ellos estaban pensando que era un muerto que lo estaba haciendo, que era Elías, o que era Jeremías, o que era Juan el Bautista. Se habían olvidado de la palabra que Juan le había dicho cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y esa es la palabra que debemos enfocarnos. ¿Quién es que quita el pecado del mundo? Es Cristo. ¿Cuándo vamos a entender esto? Cuando dejemos de distraernos en la iglesia y vemos que Jesús se va más allá. Luego que ellos dan esta respuesta, Él quiere saber. Y le dijo: ¿y vosotros quién dice que yo soy? Aquí hay una pregunta. ¿Quiénes van a responder esta pregunta? ¿Quién dice la gente que yo, quién dicen ustedes que yo soy? Entre 12 discípulos, una sola persona respondió la pregunta. Así está la iglesia, hermano. Que entre una multitud, unos pocos, no están distraídos. El 1%, menos del 1%, no está distraído, pero la mayoría está distraído de la palabra. Solo Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pero habían 12, ¿por qué nada más Pedro? Porque Pedro estaba atento a todo lo que Jesús hacía. Hermano, y debemos despertar de que vamos a la iglesia y tenemos a Cristo como una religión, como un tiempo más, como un momento más que yo tengo que cumplir. Hermano, no vamos. David dice el salmista David: qué alegría cuando me dijeron: a la casa de Jehová yo iré. Hermano, cuando vemos la palabra en San Juan 6, miren, Jesús acababa de hacer un milagro. Y este milagro había multiplicado los panes, los peces. Habían comido más de 5,000 personas, sin contar mujeres, sin contar hijos, que podrían ser unas 15,000. ¿Quién hace esto? Dios. ¿En qué está pensando la persona? En la necesidad del momento, porque la necesidad del momento tienen a la iglesia distraída. La necesidad del momento tienen a la iglesia apartada de Dios. La necesidad del momento tiene la iglesia, aleluya, enfocado en las cosas naturales, en las materiales, en las necesidades del momento. Y debemos despertar y entender a qué Dios estamos sirviendo. Si a Dios o a los hombres. Jesús dice: las cosas de esta tierra perecerán, pasarán, pero las cosas de arriba permanecerán. Y aquí vemos en Juan 16, en Juan 6, verso 25, dice: estos hombres, después que vieron el milagro, comenzaron a buscar a Jesús. Dice el 22, y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. O sea, estaban buscando a Jesús. Pero la pregunta: ¿andaban buscando a Jesús por lo que Él es? Porque Él es el mediador, porque es el único que puede perdonar el pecado, porque es el único que te puede dar paz, porque es el único que te puede librar de la muerte eterna. No la andaban buscando por eso. Estaban distraídas en los milagros. Estaban distraídas en las cosas del momento, pero no en las cosas que permanecen para siempre. Y Jesús, en el verso 25, dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Acá
Respondiendo Jesús, le dijo, Jesús que conoce el corazón de cada uno. Y Dios está mirando la iglesia de Cristo y que conoce el corazón de cada hermano. Por eso cuando estemos delante de Dios no habrá excusa, porque Dios está mirando que estamos alabando al Señor de labio, pero nuestro corazón está lejos de nosotros. Estamos totalmente distraídos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él en verdad nos está ofreciendo. Y lo que Él nos está ofreciendo es la vida eterna. Y lo que Él nos está dando es la vida eterna. Por tanto, dice la palabra de Dios que cuando llegó acá, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscar no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en la palabra? La palabra de Dios nos dice, gloria al Señor, que ellos estaban buscando a Jesús, no porque habían entendido la señal, no porque habían visto las multiplicaciones de los panes, sino porque ellos, bendito sea el nombre de Dios, andaban buscando a Jesús porque había saciado el pan, porque había llenado su estómago. Y eso es lo que está pasando en el mundo. La iglesia de Cristo está totalmente distraída. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso debemos entender el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a una hora a la iglesia? ¿Vamos a distraernos con el hermano? ¿Vamos a distraernos con los niños? ¿O vamos a poner la mirada en las cosas de arriba? Se nos olvida de qué nos están predicando. Se nos olvida de qué nos están hablando. Jesús murió, resucitó por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no debemos distraernos en cosas naturales. No debemos distraernos en las cosas de abajo. Jesús dice en su palabra, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Que aquí Él le responde, me buscáis no porque haber entendido la señal, aleluya, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué buscamos a Cristo? ¿Por qué estamos buscando a Cristo? Porque hay una persona que tiene cáncer, porque hay una persona que está presa, porque hay alguien que necesita una medicina, o porque no tiene la comida, o porque Cristo es el dador de vida eterna, o porque Cristo es el único que te puede perdonar, o porque Cristo es el único que te puede dar paz. Es el único motivo en el que podemos entender que Jesucristo murió por nosotros, que derramó su sangre en la cruz por nuestro pecado. Pero la iglesia del Señor, gloria al Señor, está distraída. O usted la ve en el medio del culto comiendo chicle, comiendo menta, una irreverencia a la palabra de Dios. Usted ve que están predicando y usted ve un grupo hablando. Usted ve que están ministrando y usted ve un grupo riéndose por atrás, allá atrás. ¿Por qué? Porque no están, aleluya, están distraídos, no están enfocados en el Señor. La iglesia del Señor dice que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia estaba unánime. La iglesia estaba unánime. Y cuando Pedro fue arrestado para llevarlo, aleluya, a la cárcel, el cual iba a ser muerto, la Biblia dice que la iglesia se puso en comunión de rodillas a orar. Aleluya. ¿Para qué? Aleluya. Para que la gloria del Señor sacara a Pedro. ¿Qué pasó? Dios miró esto, bendito sea el nombre de Dios, y envió un ángel, aleluya, a sacar a Pedro de la cárcel. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor, aleluya, se manifieste. Aleluya, aleluya. Entonces el ángel del Señor se le apareció, abrió las puertas, sacó a Pedro de la cárcel. ¿Pero qué? ¿Dónde estaba la iglesia? Unánime orando, clamando al Señor.
Y cuando hay una iglesia unánime, enfocada en las cosas de arriba, algo pasa, iglesia del Señor. Dios escucha un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, un corazón que de verdad está buscando al Señor. Pero la iglesia del Señor, aleluya, no está en eso, en sincerarse con el Señor. La iglesia del Señor no está en eso, aleluya, únicamente usted la ve llorando cuando tiene un problema. Pero cuando está alegre, iglesia de Cristo, despertemos y busquemos. Vemos en Jueces 6, si puede buscarlo, en Jueces 6, aleluya, encontramos, gloria al Señor, que la iglesia, después que Dios hizo maravilla, aleluya, Dios hizo maravilla sacándolo de Egipto, sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y le entregó la tierra prometida. La iglesia del Señor se olvidó. Se olvidó como con brazo fuerte Dios lo había sacado de Egipto. Se olvidó como con brazo fuerte Dios lo había sostenido por 40 años proveyéndole el pan. Y luego se olvidó cuando entró a la tierra prometida, como Dios había entregado todos aquellos ejércitos con mano poderosa. Y eso es lo que está pasando, hermano. David dice, el salmista David dice: oh alma mía, acuérdate de todos tus beneficios, de todos los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Y se nos olvida las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida, de donde Dios nos ha sacado, de cómo Dios ha manifestado su gloria, de cómo Dios, aleluya, nos ha libertado del pecado, de cómo Dios nos ha dado paz, de cómo Dios ha peleado por nosotros contra el diablo y sus demonios. Aquí vemos el fruto de la distracción. En Jueces 6 vamos a ver el fruto de la distracción. Cuando una iglesia se distrae, Dios se aparta de ella. Cuando una iglesia se distrae, no siente la presencia de Dios, no puede orar, no puede leer la palabra, no tiene comunión con lo que están predicando, no se halla bien lo que están predicando, porque piensan que es a ellos que le están diciendo. Y en el Jueces 6 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián, aleluya, por 7 años. La consecuencia, hermano, de que cuando nosotros estamos haciendo algo malo, el Señor nos suelta y nos entrega en manos del enemigo, hasta que nosotros nos volvamos a Él. Y los hijos de Israel se habían olvidado totalmente de lo que Dios había hecho, de cómo Dios lo había sacado con mano poderosa, cómo Dios le había entregado a Jericó, cómo Dios había entregado 5 ejércitos juntos, luego multitudes. Hermano, debemos entender que el Jehová, aleluya, tiene el control del universo y que nos está mirando cada paso que demos, cada momento que damos. Dios nos está mirando. Y fíjense que dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares. Miren lo que ellos hicieron cuevas, porque cuando una gente está distraída, se encierra, se esconde. Aleluya. Cuando una gente está en pecado, usted lo ve que está encerrado, encuevado. ¿Por qué? Se le olvidó Dios, no va a la iglesia. Así le pasó a Elías cuando Elías pecó. Dice que prestó oído a lo que Jezabel había dicho. ¿Dónde paró Elías? En una cueva. ¿Qué tuvo Dios que decirle? Elías, ¿qué haces ahí? Y así hay mucha iglesia que Dios le está preguntando: ¿qué tú haces ahí en tu casa? ¿Qué tú haces ahí que no va a la iglesia? ¿Qué estás haciendo en el mundo? Yo no te he llamado a participar del reino de Dios. Yo no te he llamado a ti a entrar a la presencia de Dios. Se le ha olvidado de dónde Dios lo ha sacado. Y así como Elías, hay mucho pueblo
que la distracción le han prestado oído a las cosas del mundo, le han prestado oído a los chismes, le han prestado oído a los chistes, al ron, a los vicios de este mundo, y se han apartado y se han distraído. No, porque todo me es lícito. Yo puedo beber ron, yo puedo beber una copa, pero una copa trae la otra copa. Y así es como el pueblo de Dios se ha apartado de la santificación. ¿Por qué? Porque se ha distraído en las cosas del mundo. Ha quitado su enfoque en las cosas de arriba, donde debe estar su mirada. Donde debe estar la mirada por la cual Dios nos ha llamado para glorificar, aleluya, el nombre de Cristo. ¿Hasta dónde vamos a entender, aleluya, que Dios nos ha encomendado una misión? Y esa misión es ir predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y que la palabra de Dios dice que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos. Aleluya. Y aquí vemos como la iglesia del Señor se distrajo. ¿Y en qué cayó? En pecado. En pecado. ¿Por qué? Porque esa es la misión del diablo, de sacarte de la presencia de Dios, de quitarte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres un alma de Dios, con espada, escudo, jabalina, aleluya, y que esa espada y ese escudo es para pelear contra la fuerza del mal. Entonces tienen que ministrarte en la presencia de Dios y distraerte en la iglesia y ponerte todo para que tú te rías, para que tú estés, aleluya, distraído en la adoración, para que tú estés mirándole los zapatos sucios al hermano, o para que estés mirando un muchachito que esté dando vuelta en la iglesia. Dios, debemos entender que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos a reverenciar a Dios, a honrar al Señor y a llevar a cada alma y a cada persona a la presencia de Dios. Y dice que el pueblo de Dios, aleluya, dice que cavaron cuevas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Israel del oriente contra ellos, y subían y lo atacaban. Eso es lo que hace el diablo. Te roba la bendición, te roba el esfuerzo de tus frutos, aleluya, el trabajo que tú has tenido. Eso es lo que hace el diablo, porque para eso Él ha venido, para matar, robar y hurtar, para quitarte, aleluya, la bendición. Porque la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra ti, no tema, Dios peleará por ti. Y esa es la batalla que Dios está haciendo, peleando por nosotros. Levantemos mano santa al Rey de Reyes y fruto de la tierra. Dice, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Aleluya. Ve, el diablo viene como langosta con un ejército. Primero va entrando, va entrando, va entrando, y cuando te encuentra totalmente desprotegido, encuentra que la fortaleza ya te ha destruido, y te encuentra a ti en una cueva. Porque eso es lo que hagamos, hermano. Creemos que nosotros podemos construir una fortaleza con nuestra propia mano, con nuestro propio esfuerzo de trabajo. No, hermano. La única fortaleza que podemos construir, aleluya, es enfocándonos en las cosas de Dios, es enfocándonos, entregando nuestra vida, porque entonces Dios será escudo alrededor nuestro, que es lo que dice el Salmo 91. El que habita, fíjense que especifica el que habita. No dicen lo que habitan, no dicen todo.
No dice el mundo, dice el que habita, haciendo excepción de personas. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay muchas personas que tienen este salmo abierto en su casa, una Biblia abierta, a ver si lo que Dios está diciendo es el que habita, no el que tenga la Biblia abierta. ¿Y qué pasa? Estamos enfocados en cosas y nos está distrayendo. La presencia de Dios se nos está yendo de la mano. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de oír y obedecer la voluntad de Dios, que el cual dice: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales nos están apartando. Así como el pueblo, cuando Jesús multiplicó los panes, aleluya, lo que vio: este es el hombre, yo no tengo que trabajar, ya yo no tengo que hacer, con este hombre no va a proveer. Y así está la gente. Hermano, despertemos y entendamos el propósito de Dios, para lo cual hemos sido llamados, hasta que el pueblo del Señor, en el verso 7, despertó, gloria al Señor, y escogió un hombre. Y este hombre era Gedeón. Y este hombre fue llamado por Dios para pelear. Porque Dios encontró en este hombre que era un hombre valiente, que era un hombre esforzado. Y esos son los hombres que Dios usa para derrumbar murallas, para derrumbar muros, para destruir a los amalecitas, para destruir a aquellos que se levantan contra el pueblo del Señor. Y debemos escoger y entender a quién estamos sirviendo: al Dios de los ejércitos. Y esto, hay dos luchas: la lucha del bien y la lucha del mal. El diablo quiere arrebatar todas las armas posibles para llevarle al infierno. Pero la Biblia dice, gloria al Señor, aleluya, que Dios le dijo a Gedeón a pregonar, aleluya, al pueblo, que el que tenga miedo se devuelva, porque Dios está viendo. Porque el hombre está pensando que con su fuerza que va a ganar esta batalla. Con nuestra fuerza usted no va a ganar ninguna batalla, porque somos débiles. Es con la fuerza de Dios. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucha pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo voy a probar. Después que Dios le dijo a Gedeón que llevara, que le hiciera pregonar, se fueron, gloria al Señor, y quedaron, dice, se fueron pues 22,000 de 32,000 hombres. Tenían miedo. Su mirada no estaba enfocada en Cristo, estaba enfocada en lo que estaba viendo, lo natural. No van a destruir, no van a desbaratar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de estar en la presencia de Dios. Y cuando Gedeón dijo esta palabra: ay, 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 por aquí que es más fácil, vieron a Dios, vámonos de aquí que nos van a matar. Pero, gloria al Señor, pero después que hace, vuelve Dios y le dice: mira, todavía hay mucha gente, llévalo a las aguas y yo te voy a probar que es muchas personas. Aleluya. Entonces dice: y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas. Oigan, hermano, de 32,000 personas, solo 300. Ni siquiera el 1%, hermano, tenía su fe firme en Cristo Jesús. Así está la iglesia. Solo el 1% va con un corazón sincero. El otro 99% está distraído, está desenfocado de la verdad, está mirando las cosas por su propia vista y se está olvidando que Dios tiene el control de todas las cosas. Se está olvidando de que Dios está peleando tu batalla. Gloria al Señor. Aleluya.
Y fíjense que dice, y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Hermano, esto no es con un ejército, esto es con el poder de Dios. Ante los ojos terrenales es imposible que 300 personas puedan destruir un ejército de miles de personas, de miles, de 30, 50 mil hombres. Pero no eran los 300 que estaban peleando, era Dios que estaba peleando, porque estos 300 hombres estaban enfocados. Estos 300 hombres no estaban distraídos. Estos 300 hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Estos 300 hombres estaban confiados. Estos 300 hombres estaban caminando en la palabra de Dios. Estos 300 hombres sabían para qué había sido llamado. Y yo te pregunto, ¿tú sabes para qué ha sido tu llamado? ¿Dónde está tu enfoque? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice, y sus compañeros respondieron y dijo, esto no es otras cosas, sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Aleluya. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Aleluya. Adora al Señor. Y vuestro campamento, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Miren lo que dice. Y repartiendo los 300 hombres entre escuadrones, dijo a todo ello, trompeta en sus manos, y cantaron vacíos, aleluya, con teas y ardiendo y dentro de los cántaros. Y le dijeron, mírame a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento. Y aleluya, iré por Jehová y por Gedeón. Y cuando este hombre sonaron la trompeta, el enemigo tuvo que huir, porque la trompeta que sonó ahí fue la trompeta de Dios. La trompeta que sonará, aleluya, en cualquier momento para que su pueblo sea levantado y llevado a la presencia de Dios. Y yo te pregunto, iglesia del Señor, ¿tienes tú la mirada en Cristo o está distraído la iglesia? Usted puede coger y cuando termine el culto y preguntarle a uno por uno de qué se habló. La mayoría van a decir, pues a mí se me olvidó. O cuando llega a su casa, ¿de qué se habló? Pues yo no sé, estuvo bonito el culto. Y así está la iglesia de distraída. Voy a hacer una oración, y si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo, di, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vengo delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Quite lo oprobio de mi vida y perdóname en el nombre de Jesús. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. Amén y amén. Si esta palabra ha impactado tu corazón, gloria al Señor, compártala con otras almas y permite que otros sean edificados y llenos del Espíritu Santo con esta palabra y que puedan entender el plan de Dios en su vida. Y suscríbete si puede en franzodedios@gmail.com. Dios te bendiga y será hasta la próxima si así Dios lo permite. Amén y amén.